Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que desde las autoridades competentes se comienza a explicar cómo se desarrollarán las primeras actividades del plan de austeridad. ¿Qué tal, Marius? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches, amigos. También les contaremos que las autoridades preparan un operativo con más de 30.000 policías para controlar la seguridad ciudadana en este feriado del 10 de agosto. Aquí iniciamos. Bienvenidos. La Judicatura investiga al conjuez Marco Maldonado por presunta injerencia del excontralor Carlos Pollitt en una resolución del 2016. Vamos a investigar la relación existente entre lo que se menciona en ese audio y lo que ocurrió en esa providencia judicial. 34 millones al año ahorrará el Estado con la reducción de sueldos a nivel jerárquico superior. Si las familias en el Ecuador se ajustan los cinturones dada la crisis que actualmente estamos pasando, por supuesto que es nuestra obligación moral, nuestro deber ciudadano y por supuesto el ejemplo lo da el presidente, de también nosotros en nuestra casa y en nuestro trabajo ajustarnos también. Con más de 36.000 policías se vigilará a nivel nacional la seguridad de la ciudadanía durante este feriado del 10 de agosto. Con control permanente de patrulleros, con ubicación de agentes en diferentes puntos. Y en lo internacional, cancilleres del ALBA expresaron su apoyo al gobierno de Venezuela tras lo que consideran injerencias de regiones de la derecha y Estados Unidos. Iniciamos tras el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de vender bienes inmuebles que poseen al Estado. Este día se dio a conocer que en la primera fase se piensa recaudar 107 millones de dólares por la venta de 333 bienes. El dinero recaudado va a financiar la misión Casa para Todos. El anuncio lo hizo el presidente de la República en su informe semanal de los lunes. En una primera etapa, Inmobiliar sacará a la venta 333 bienes que ya se encuentran priorizados. Vamos a intensificar esta venta. La idea es comenzar con los bienes priorizados, que son 333 bienes que suman 107 millones de dólares. Estos bienes que se encuentran en poder del Estado son terrenos, edificios, bodegas, casas, oficinas, autos de lujo provenientes de incautaciones o decomisos. Son bienes que vienen de la banca cerrada. Inmobiliar absorbió esas funciones. Entonces tenemos también, y los otros es cuando son incautados por algún motivo como narcotráfico, entre otras cosas, o lavado de activos. En una fase posterior saldrán a subasta otros 300 bienes actualmente administrados por Inmobiliar, que sumarían más de 200 millones de dólares, que es lo que vamos a intensificar para que puedan ser ofrecidos a la ciudadanía y a todos los que estén interesados. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, considera que la venta de estos bienes, así como de uno de los aviones presidenciales, trae consigo un mensaje positivo. Sin embargo, asegura que se trata de ingresos que el Estado percibirá por una sola vez. Yo necesito algo que me reduzca el gasto de manera permanente. Entonces eso es un tema que igual tiene que hacerse, pero que resulta también insuficiente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y continuando con el tema de austeridad, mediante la reducción de sueldos de los funcionarios del nivel jerárquico superior, se va a generar un ahorro de 34 millones de dólares al año. Así lo anunció el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. El gobierno pretende enviar un mensaje a la ciudadanía de que es consecuente con la situación económica del país. Si las familias en el Ecuador se ajustan los cinturones dada la crisis que actualmente estamos pasando, por supuesto que es nuestra obligación moral, nuestro deber ciudadano y por supuesto el ejemplo lo da el presidente, de también nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, ajustarnos también. En este sentido, se resolvió implementar una reducción salarial a todos los funcionarios del sector público que se encuentren en los cargos del nivel jerárquico superior. Son 7.442 empleados jerárquicos superior, son 2.800.000 dólares al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. El ministro de Trabajo explicó que la medida regirá en la siguiente escala remunerativa. Va desde 1.700 hasta los 4.000 dólares dependiendo. La ministra de Vivienda, quien se encuentra dentro de los rangos donde se produciría esta reducción, se muestra complacida de aportar al esfuerzo nacional. Son acciones y medidas a tomar y por supuesto hay que ser solidarios con esas acciones, con esa política de Estado de austeridad, de ajustarse un poquito en función de la coyuntura.
No se especificó desde cuándo entrará en vigencia esta medida de austeridad, que se suma a otras como la venta de inmuebles, vehículos y un avión, con la cual el gobierno busca economizar los costos de su administración. César García, Ecuador TV. Y también entre las medidas de este plan de austeridad está la venta de uno de los 2 aviones presidenciales. A continuación conozcamos las características de estas aeronaves. En el año 2008, el gobierno nacional adquirió a la empresa brasileña Embraer el avión Legacy 600. Se trata de un jet cuyo costo fue de alrededor de $30 millones. La aeronave de corto alcance es utilizada para vuelos nacionales y regionales por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica hasta el sur de Canadá, lo que significa viajar 6.000 kilómetros sin escalas. El avión de tipo ejecutivo tiene capacidad para 13 pasajeros distribuidos en 3 cabinas, además de sistema de internet, enlace de datos, enlace de voz y un programa para realizar videoconferencias. Mientras que en el año 2013, el gobierno adquirió un segundo avión presidencial Falcon 7X de la firma francesa Dassault. Se trata de un jet ejecutivo de largo alcance y cuyo costo fue de alrededor de $50 millones. Esta aeronave puede recorrer 11.000 kilómetros en un solo viaje, posee 3 motores y por su capacidad cubre vuelos transoceánicos de Ecuador a Europa o al continente asiático sin escalas y en menor tiempo. Por ejemplo, en la ruta Quito-Madrid, el vuelo tarda aproximadamente 10 horas con 30 minutos. Ivana Paredes, Ecuador TV. En el cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, crece la expectativa por el inicio de la misión Casa para Todos. Dicho plan, además de dotar de viviendas a familias de bajos recursos, va a generar cientos de plazas de trabajo y además va a dinamizar la economía local. Tras un recorrido de los representantes de la Municipalidad de Salcedo y las instituciones gubernamentales de lo que será el inicio del programa Casa para Todos, los habitantes del cantón esperan con optimismo la ejecución de las viviendas, ya que esto generará trabajo sobre todo en el sector de la construcción y dotaría de viviendas a quienes lo necesitan. La situación de la vivienda en el sector urbano y rural del cantón Salcedo es necesaria, hay muchas personas que lo necesitan, gente de pocos recursos económicos, que esto va a ayudar mucho al déficit de vivienda que existe en el cantón. Vicente Tibán, concejal de la Municipalidad de Salcedo, hace un llamado a las autoridades nacionales para que en conjunto con planes sociales en favor de la población vulnerable se fortalezca acciones que generen seguridad ante fenómenos naturales. Sabemos de que se va a construir en el sector de Río Torto, en el barrio La Argentina, ver que no estés en una zona de riesgo también, porque las riberas del río Cutuche hasta una cierta distancia también están localizadas en una zona de riesgo. Los programas sociales como Casa para Todos no solo beneficiarán a los adjudicados con una vivienda, sino al resto de la población que verá mejorar en seguridad en su entorno. Pues me parece muy buena obra que piense hacer el gobierno, ya que esto también daría muchos beneficios al barrio, a las personas que sean beneficiadas con este plan que está haciendo el gobierno. Para este miércoles se espera la llegada del presidente Lenín Moreno al cantón Sichos, quien recibirá el informe de los diálogos con las nacionalidades, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV. En la provincia de Manabí, 35 mujeres reciben capacitación para el levantamiento del registro social del programa Toda una Vida. Son las primeras en conformar las brigadas denominadas Las Manuelas. El edificio de la Gobernación de Manabí es por estos días el punto de concentración de las manuelas. Ellas reciben capacitaciones vía online, pero ya han salido a hacer levantamiento de información en Portoviejo y Manta, cantones donde ya inició la misión Casa para Todos, que es un eje del plan Toda una Vida. Estas mujeres se sienten muy contentas de formar parte de este proyecto gubernamental. Es como dice nuestro presidente Lenín, que está con sus manos abiertas para todo. Y compartir en este proyecto que el presidente ha dado. Que nos ayuda a sensibilizarnos con los sectores vulnerables que necesitan apoyo de todos nosotros. Que se encuentran en las zonas más remotas, a visitarlos a ellos para conocer en sí la situación, cómo están.
El gobernador de la provincia indica que la preparación de las manuelas será constante por la responsabilidad encomendada. No es una actualización ligera, no son datos tan sencillos ni simples, sino que también es información de variables, tanto económicas como sociales. Y que si bien su presencia en territorio no ha sido muy publicitada, el trabajo de ella será fundamental, pues servirá para localizar a los beneficiarios directos de los programas sociales del gobierno. 35 manuelas en la provincia de Manabí, que vienen de cantones como Portoviejo, Chone, Manta, 24 de Mayo. En Manabí, la misión Casa para Todos construye las primeras 520 viviendas y continúa localizando terrenos para nuevos proyectos habitacionales. Karen Ceballos, Ecuador TV. En Santo Domingo de los Sáchilas se impulsa el diálogo con representantes del sector ganadero. Hoy se expuso sus planteamientos que serán incluidos en la gran minga agropecuaria. Esta mañana el subsecretario de Ganadería, Javier Jurado, dialogó con autoridades de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Sáchilas, ASOGAN. En el marco de este encuentro se establecieron compromisos entre el MAGAP y representantes del gremio, con el propósito de impulsar e incentivar al sector ganadero. Santo Domingo es una de nuestras provincias que más aporta a la economía nacional. Tienen una feria súper grande, creo que hay que trabajar mucho con Agrocalidad por el tema sanitario, ir condensando temas que son de interés para fortalecer al sector. Los representantes de ASOGAN ven con gran optimismo este tipo de diálogos destinados a buscar los mejores mecanismos de desarrollo y trabajo en conjunto. Para mí ha sido una reunión muy positiva, porque lo importante, lo como está llamando el presidente Moreno, es la unidad de todos los sectores. En ese sentido, pues nosotros como Santo Domingo siempre estamos apoyando al sector productivo. Otro tema abordado fue la Gran Minga Nacional Agropecuaria. En torno a ello, Javier Jurado, titular de la Subsecretaría de Ganadería, resaltó varios de los réditos que obtendrían los ganaderos. No se puede hacer ganadería sin propiedad de la tierra. La Gran Minga espera entregar 300.000 escrituras, trabajar con el seguro ganadero. Ya tenemos un primer paso que en el tema subasta de importaciones. Varios de los ejes que contempla la Gran Minga Agropecuaria, como el acceso al mercado, entrega de kits agrícolas y ganaderos, asistencia técnica, entre otros, llaman mucho la atención de quienes se dedican a esta actividad económica. Es por ello que expresan estar de acuerdo con esta iniciativa liderada por el presidente Moreno. Yo bien, porque siempre lo que allá llegan, ahí nos aconsejan que tenemos que cuidar bien el ganado. Allá nos asesoran. Yo veo de buena iniciativa lo que está haciendo el gobierno. Abrir mercados para que haya mayor venta de carne. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Por presuntamente favorecer con su resolución al excontralor Carlos Polit, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado, es investigado por la Judicatura. Esto en base a un audio presentado por la Fiscalía en el caso de corrupción Odebrecht. En la formulación de cargos en contra del excontralor Carlos Polit por concusión, el fiscal Carlos Vaca Mancheno presentó una grabación de una conversación entre el ejecutivo de la compañía Odebrecht, José Conceizao Santos y Polit. En dicho audio, Conceizao Santos preguntó sobre la denuncia de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción en torno a la refinería del Pacífico, y el excontralor respondió que le pidió al juez que la declare maliciosa y temeraria. Ante esto, este martes, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció que se abrió un expediente en contra del conjuez Marco Maldonado. Vamos a investigar la relación existente entre lo que se menciona en ese audio y lo que ocurrió en esa providencia judicial. Dicho conjuez ya tiene otro expediente levantado por presunto tráfico de influencias, indicó Yalc, quien además detalló que si las investigaciones derivan en el ámbito penal se pasaría el caso a la Fiscalía General. En principio podría decirle que estos hechos gravísimos podrían encajar en la tipicidad de los artículos del 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, de destitución. La supuesta injerencia de Polit en el conjuez se derivaría de los negocios que mantenía con Odebrecht. Es así que la tesis de la Fiscalía sobre Carlos Polit se basa en que el excontralor recibió $10.1 millones de Odebrecht. En una primera instancia, la empresa brasileña habría pagado $6 millones en efectivo por desvanecer glosas por $70 millones, que se originan de la ejecución del proyecto hidroeléctrico San Francisco. Posteriormente, se le habría entregado $4.1 millones más por emitir informes favorables a los contratos adjudicados a Odebrecht.
monto que se canceló en efectivo y $1.700.000 en 3 transferencias a las empresas inmobiliaria Cosani y Plastiquim S.A. Ambas, según investigaciones de Fiscalía, estarían vinculadas a Mauricio Neme y Estefano Isaías Dazum. Este último hermano de los prófugos de la justicia ecuatoriana, William y Roberto Isaías Dazum. No descartamos que potencialmente otros funcionarios de Contraloría podrían estar también involucrados. Aunque se dictó orden de arresto domiciliario en contra de Carlos Polit, el exfuncionario se encuentra en Estados Unidos. Olga Velasco, Ecuador TV. Este miércoles, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá a la Fiscalía para rendir su versión libre y sin juramento en la investigación de asociación ilícita por el caso Odebrecht, proceso en el que 7 personas están vinculadas, entre ellas el tío del segundo mandatario, Ricardo Ere, quien habría recibido más de $13 millones por parte de la empresa brasileña. Y la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción se muestra a favor de las acciones del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción. Una de ellas es la extradición de exfuncionarios acusados de varios delitos, como lavado de activos, entre otros. Tras pedido del presidente de la República, Lenín Moreno, a los altos ejecutivos de Estados Unidos, España y Argentina que intercedan con el gobierno estadounidense para que Carlos Pareja Yanuseli sea extraditado al país como el principal responsable de la corrupción petrolera hasta ahora. Se generan reacciones por parte de representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo que es vergonzoso es que todos los rateros van a parar en Miami. Entonces hay que decirle al presidente Trump, expulse a los rateros que están llevándose la plata a los Estados Unidos, no les expulse a los pobres ecuatorianos que van a sacarse el sucio trabajando. Definitivamente veo yo que eso es algo que no podemos aceptar. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró que al promoverse la extradición de Estados Unidos, se busca que Capaya sea juzgado con las leyes ecuatorianas, tema con el que está de acuerdo Francisco Huerta, exmiembro de la Comisión de la Verdad. Para todos los casos que requieran extradición hay que insistir en solicitarla. Eso podría haber evitado incluso que se nos vayan algunos peces gordos que ya se nos han ido. Lo propio señala Marcelo Merlo de la Comisión Anticorrupción, frente a las decisiones tomadas en los últimos días por parte del jefe de Estado. Las declaraciones que ha hecho el presidente de la República respecto de que se denuncie la corrupción y que aquellos funcionarios que están involucrados directa o indirectamente la denuncien, so pena de renunciar, yo creo que es muy importante. En el puerto principal se realizó la posesión de la directiva de la Comisión Anticorrupción Capítulo Guayaquil, con la participación de 15 organizaciones de la Mesa de Convergencia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha mantenido discursos enérgicos sobre la corrupción. Decio Machado, analista político, asegura que la actitud del primer mandatario es un requerimiento de la sociedad ecuatoriana. ¡No a la corrupción! ¡No a la corrupción! ¡No a la corrupción! ¡No a los corruptos! Bajo esta consigna, el primer mandatario transmitió un mensaje contundente sobre el combate a la corrupción que lleva adelante el gobierno nacional. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. Para el analista político Decio Machado, la actitud del jefe de Estado es una crítica a lo que se hizo mal y por ello el pueblo ecuatoriano apoya la gestión gubernamental. El planteamiento de lucha contra la corrupción que está haciendo el presidente Lenín Moreno es valiente, que lo que está apareciendo ahora en esta nueva gestión es efectivamente una mirada más crítica sobre las cosas o sobre los errores que se han cometido, digamos, durante la década anterior. Asegura que nuestro país está viviendo un cambio de modelo y lo hecho por el mandatario corresponde a una demanda social de lucha contra la corrupción. Si algo más detesta a la gente de a pie es la corrupción institucional. En reiteradas ocasiones, el jefe de Estado se ha referido en duros términos sobre este tema. A decir del analista, lo que está haciendo es cumplir sus promesas de campaña. Que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos. No se sostiene esa argumentación de que el presidente Lenín Moreno sea traidor. Se está cumpliendo con los compromisos que hubo en campaña. Y señala que la corrupción no solo afecta al país en lo público y privado, sino que trasciende el continente y por ello Moreno hizo un llamado a las autoridades para que se unan a esta causa. No permitamos bajo ninguna circunstancia
que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. El presidente de la República solicitó la cooperación de la extradición de Carlos Pareja Yanuseli, prófugo de la justicia ecuatoriana y acusado de la mayor red de corrupción en Petroecuador. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en el mismo ámbito, los empresarios presentaron ante el Frente de Transparencia sus iniciativas para la lucha contra la corrupción. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, fue el encargado de exponer ante los integrantes del Frente de Transparencia las propuestas como la de fortalecer los controles en la contratación pública. Varias de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el rol de la Contraloría, los informes previos, que deberían ser parte de un proceso en el cual exista más espacio para el control de la obra pública y la transparencia. Tema en el que el jurista Javier Zavala Egas, miembro del frente conformado por decreto presidencial, también encendió las alarmas. El tema de la contratación pública es un tema muy sensible en donde sí ameritarían muchas reformas. Desde el sector empresarial plantean dar paso a la creación de un comité privado anticorrupción. Que buscará generar mecanismos internos hacia la actividad privada empresarial de compliance, de gobierno corporativo, de códigos de ética. Nosotros tenemos que concentrarnos en la competencia que nos ha dado el presidente, que es esencialmente política pública de mediano y largo plazo, y la definición de normativa y proyecto normativo que pueda tener un impacto en el corto plazo para fortalecer la institucionalidad en la promoción de la transparencia. En los próximos días, los 9 miembros del Frente de Transparencia esperan tener listo el informe con las recomendaciones que será entregado al presidente de la República, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Seguimos, amigos televidentes. Una movilización con fecha aún por definir fue la decisión unánime de las más de 820 juntas parroquiales y rurales tras el primer taller de trabajo con el gobierno nacional. Con la presencia del jefe de Estado, se repasaron otros proyectos del plan gubernamental que tendrá como socio estratégico al CONAGOPARE. Con miras a desarrollar los componentes del plan Toda una Vida, el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó a la forma de representación gubernamental más cercana a la ciudadanía, las juntas parroquiales y rurales del Ecuador. Aquí en el primer taller de diálogo se plantearon 2 temas desde el Ejecutivo. El primero, el fomento de la productividad en el campo. Y la mejor forma de hacerlo es proporcionarles los elementos para lograrlo. Ustedes van a tener, los hermanos campesinos van a tener un kit de producción, en el cual van a estar de acuerdo a la región, incluidas herramientas que van a reemplazar a las herramientas viejas, que lastimosamente en más de una ocasión, debido a los escasos recursos económicos, no se los cambia. El otro tema planteado fue sobre cómo continuar con la calidad de la educación sin que esto reste eficacia. O el momento en que ampliemos su capacidad de utilidad y servicio, dotándoles principalmente de transporte para que esos niños puedan llegar. Los niños no pueden caminar 12, 15 kilómetros diarios para llegar a una escuela, pues por más de calidad que sea la escuela. El CONAGOPARE respalda estas iniciativas al punto que se anunció una movilización para defender la gestión del presidente Moreno. Y hemos resuelto de manera unánime convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días. Son 822 juntas parroquiales las que conforman el Consejo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y para este miércoles se espera la visita del presidente Lenín Moreno al cantón Sichos, provincia de Cotopaxi. Representantes de los pueblos indígenas y de sectores productivos alistan las propuestas a ser entregadas al primer mandatario. Esto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sichos es uno de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, con una extensión territorial de 132.000 hectáreas y una población aproximada de 26.000 habitantes. La visita anunciada del presidente Lenín Moreno genera expectativa. Una persona sensible, como decir, para poder dialogar diferentes planteamientos. Yo pienso que es muy importante convocar a la ciudadanía y yo pienso que estaremos respaldando el trabajo que está haciendo el presidente Lenín Moreno. Diversos serán los planteamientos a entregarse al primer mandatario, entre ellos impulsar la producción agrícola y ganadera, así como el turismo en el sector lleno de riqueza histórica. La momia de Atahualpa. Entonces, a partir de eso y a partir de los vestigios que existen en este sector, hacer un gran proyecto que permita 2 cosas. Primero, el desarrollo turístico
y obviamente el mejoramiento de la economía de la región. Sicchos quiere dejar ejemplo de permanencia en el campo. Para ello, esperan ser escuchados en sus planteamientos. Y nosotros también como asociación ser un referente para los diferentes sectores del país, que no solo se puede vivir en la parte emigrando a la ciudad, sino también aprovechando los recursos que tenemos en el campo. Un 70% de áreas protegidas tiene el cantón Sicchos, por lo que impulsar el turismo comunitario fortalecerá el aporte productivo. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV. Y este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador. Ellos han logrado un importante avance por el sector de esta sociedad gracias a su determinación y a la ayuda del gobierno central. La fecha fue establecida por las Naciones Unidas en el año de 1994. El 9 de agosto de 1982 se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de las Naciones Unidas, y por tal motivo desde diciembre de 1994 se estableció como la fecha para conmemorar el Día de las Poblaciones Indígenas. A nivel mundial, esta conmemoración tiene el propósito de asentar las bases para que los estados promuevan y protejan los derechos fundamentales de las comunidades étnicas. En el Ecuador, en los últimos tiempos, se ha trabajado para promover los derechos de las comunidades originarias, así lo reconoce Franklin Columba, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Pero es importante también recalcar que ha existido algunas normativas, pero no en su totalidad como nosotros hemos planteado y hemos pedido. Yo creo que es importante que desde ese punto de vista sentemos a dialogar con el presidente y miremos dónde hay que rectificar y qué hay que rectificar. Aseguran apoyar al gobierno del presidente Lenín Moreno y su propuesta de diálogo, que les permitirá, según explican, afirmar la propuesta de la gran minga agraria, con el aporte de los sectores indígenas del país. Aquí el diálogo tiene que ser directamente con gente y con dirigentes que están totalmente con ese énfasis de darle todo ese valor y darle todo ese empuje para hacer en realidad las prácticas de las políticas públicas que implementen hacia el beneficio sobre todo al campo de la agricultura familiar campesina, al campo de la educación, al campo de la salud intercultural. A nivel mundial se calcula que existen cerca de 370 millones de indígenas que viven en 90 países y que conforman unas 5.000 culturas diferentes que luchan por el reconocimiento de su diversidad. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en Cuenca se realizó la quinta mesa de trabajo con el tema Diplomacia Verde. Esto como parte del diálogo nacional impulsado por la Presidencia de la República. Sus resultados serán incorporados a la Agenda de Política Exterior 2017-2021. La quinta mesa de trabajo dentro de la construcción de la Agenda de la Política Exterior denominada Diplomacia Verde. Aquí se reunieron diferentes representantes del sector público como de la sociedad civil. El objetivo es identificar las políticas internacionales que necesita el país para posicionar sus logros e iniciativas. Porque el Ecuador, al igual que la región en la que se encuentra el Ecuador, la Amazonía, el bioma amazónico, es una de las regiones de interés geoestratégico del planeta por esa enorme dimensión de reservas que tenemos en términos de recursos biológicos, genéticos y agua. Ecuador está consciente de la necesidad de protección del patrimonio natural y como parte del Acuerdo de París, el cual busca mecanismos para enfrentar el cambio climático, especialmente de los países que más contaminan, los que mantienen una deuda ecológica. Mucha gente nos pone como ejemplo la calidad ambiental que se tiene en Europa, la calidad ambiental que se tiene en ciertos lugares de Estados Unidos, no en todos. Pero esta calidad ambiental se consigue a costa de la destrucción ambiental de los países mal llamados del tercer mundo. En representación a nivel mundial, simplemente somos responsables del 0.15% de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, nosotros recibimos todos los efectos del cambio climático. Juan Carlos Gintiachi, representante de los pueblos indígenas, mencionó que el objetivo es empatar las políticas públicas con los conceptos de visión ancestral. Coordinar visiones diferenciadas y hacer una sola política pública para conservar nuestros bosques y territorios. Alberto Ochoa, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo este martes una reunión con los representantes del grupo Dutch Spanish, empresa alemana con sede en España, especializada en intermediación empresarial, la cual está interesada en invertir para potenciar la industria turística en nuestro país. Este miércoles, Itoco tiene un nuevo reto.
Ajá. El señor Miura me ofreció una tela barata de excelente calidad. ¿Ah, sí? Pero son 500 metros. Ah. Le dije que yo jamás podría venderlo sola, pero con tu plan eso sería posible. Sin duda. Naoko se enoja con su hermana. ¿Usas la línea trapecio? ¿Cómo puedes sentirte orgullosa de vestirte con un diseño ajeno? Clavel. Miércoles 19:30. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. ¡Fuera de mi camino! ¿Qué hace? Cuando Ichiki tiene un mal día, Por favor, pruébelo. puede rendirse o dar lo mejor de sí para seguir adelante. Cada caída es un nuevo reto en el Gran Mesón. Acompaña a la chef legendaria de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Gracias por continuar junto a nosotros. Más de 36.000 policías estarán operativos en el feriado del 10 de agosto. Los controles en carreteras, terminales de transporte interprovincial y balnearios iniciarán desde el mediodía de este jueves. El mensaje central fue disfrutar del país, aprovechar los 3 días de este próximo feriado para conocer los atractivos que Ecuador pone a nuestros pies. Caminen, recorran el país, tenemos carreteras de primer orden. Feriado que para las autoridades representa concentrar esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana. 36.000 policías estarán operativos para los 3 días de descanso. De ellos, 1.400 serán desplegados en los principales ejes viales del país, especialmente en los 21 puntos críticos establecidos por el alto número de accidentabilidad. Porque queremos que toda la ciudadanía pueda llegar de manera segura a los diferentes destinos turísticos. Según el Ministerio de Transporte, el 73% de la red vial del país está operativa. Un 7%, es decir, 10.000 kilómetros de vías, están en mantenimiento. Con control permanente de patrulleros, con ubicación de agentes en diferentes puntos. Los controles a buses interprovinciales en los 62 terminales terrestres comenzarán este jueves desde el mediodía. Para que controlen componentes críticos. ¿Qué es esto? Sistema de tracción, parabrisas, sistema de alumbrado. La estrategia de seguridad a implementarse tendrá como soporte el monitoreo desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con sus más de 4.000 cámaras desplegadas por todo el país. Mantendrá el 100% operativo tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados estratégicamente. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos que tienen planificado desplazarse a cualquier punto del país que está vigente el mecanismo llamado encargo de domicilio, donde usted puede avisar de su salida en la unidad de policía comunitaria más cercana a su residencia para que los policías vigilen periódicamente su vivienda. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y con la realización de varios actos culturales, la Presidencia de la República se suma a la conmemoración por los 208 años del primer grito de independencia del 10 de agosto de 1810. Entre estos eventos destaca la obra teatral Sueños de Revolución, la cual tiene una duración de 45 minutos y nos traslada a los acontecimientos previos y fundamentales para la gesta heroica que dio inicio a la independencia de nuestro país.
Noticias del mundo. En Caracas se llevó a cabo la cuarta reunión del Consejo Político de Cancilleres del ALBA, cita a la que acudió el representante de Ecuador, María Fernanda Espinosa, mientras que el resto de ministros de la región lo hicieron en Lima, Perú. Con el fin de analizar los ataques de los gobiernos de la derecha y de Estados Unidos, el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, quien agradeció el apoyo. Me parece que el trabajo que han hecho ustedes ha perfeccionado los conceptos. Pienso que hay que hacer un gran esfuerzo para difundir entre los pueblos, por todas las vías, difundir los conceptos de la integración emancipadora. La ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, María Fernanda Espinosa, llevó el mensaje del presidente Lenín Moreno y del pueblo ecuatoriano y exhortó a otras naciones a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Estamos aquí para decir una vez más alto y fuerte toda la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Además, condenó las sanciones unilaterales que se pretenden imponer a ese país. Una sanción y una condena a toda acción injerencista. Y reiteró el compromiso con la integración regional con UNASUR y la CELAC como una necesidad de supervivencia. Un grupo de países que debemos defender nuestros procesos progresistas y revolucionarios y tender puentes entre nosotros, fortalecer la cooperación y fortalecer nuestros mecanismos de integración regional. Un encuentro paralelo se cumplió en Lima, Perú, al cual asistieron 17 ministros del resto de la región. El acuerdo conjunto tuvo 16 puntos en los que se destacan su disposición de apoyar de manera urgente todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organismos regionales internacionales y mantener seguimientos constantes a la situación en Venezuela hasta el pleno restablecimiento de la democracia en el país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. La tormenta tropical Franklin tocó tierra en México. Según el Centro Nacional de Huracanes, Franklin se movió con vientos sostenidos máximos de 96 kilómetros por hora, por lo que se emitió una alerta de huracanes desde el puerto de Veracruz hasta Río Pánuco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el fenómeno llegue a Veracruz en las próximas horas. En México liberan a 34 mujeres posibles víctimas de trata de personas. Además, en Bélgica se detuvo a un conductor quien llevaba explosivos en su vehículo. Más en el siguiente resumen. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, fue impedido de postularse como candidato a senador para las primarias del próximo domingo. La decisión la tomó la Cámara Nacional Electoral debido a que Menem mantiene una pena de prisión de 7 años por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante la década de los 90. 33 personas fueron rescatadas por un barco de la Armada chilena luego de que la lancha en la que se movilizaban se incendiara mientras navegaban desde las Islas Winchas a Puerto Chacabuco en la región de Aysén. Según los primeros peritajes, el fuego se originó por fallas técnicas en el motor. 34 mujeres fueron liberadas en Cancún, México. Según la Comisión Nacional de Seguridad, posiblemente eran víctimas de explotación sexual. En un primer grupo estaban 12 damas de nacionalidad colombiana, mientras que en un segundo grupo estaban 22, 2 venezolanas y el resto también de Colombia. Muchas de ellas recibieron amenazas con ser reportadas a migración. La policía de Bruselas detuvo al conductor de un vehículo, quien afirmó que llevaba explosivos. El incidente tuvo lugar afuera de la estación Molenbeek, lo que obligó a la policía a bloquear la zona y aumentar la seguridad. El sospechoso, un ciudadano de Ruanda, es desconocido por la justicia belga y tiene un comportamiento bastante desequilibrado, según fuentes de la Fiscalía. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Alechayamusqa kapaychi ñukanchik kichwa simipi visaykunaman. Fiscalía kashuk rimarikunatami tarishkarka. Chay kashkamandami judicaturaka taripaywan katijun kay juez Corte Nacional de Justicia manda Marco Maldonado taka. Paytaka yuyanajumi con ñawpa Contralor Carlos Poli taka yanapashkami yuyarin nishpa. Yaykunawan katispa inmobiliarka kimsa pacha kimsa chunga kimsa charishkakunatami kunanga ñawtka hatunaman llukchispa kanga kayka nachumama llaktapa kunamarikashka chaypimi alpakuna wasikuna allichinakuna mushuk antawakunapas rikuri.
10 de agosto punja kasamana punja kashkamanda miña rikuchunga kinchachunga sukta waranga chapakunata ña churashkakanakun paykunami ñankunataka rikushpakanga shinallata shuk markamanda shuk markaman yali antawakuna lluksinakunatapas shinallata armanakuskakunapipas rikungami chayka kaya chawpi punjamanda ña kallaringa ningunami. Ñukanchik suyumanta chunga pichka canciller kunami Perú mamallaktapi tandarita paktachinajun chaypi tandarishpaka Venezuela mamallaktapi llakikuna tiashkamanta mari rimashpakanajun yalika Asamblea Nacional Constituyente manda shinallata kay kateriashpa rikuna wiñachinakunamantapash. Kaykunami kay pachapa villay karka masikuna shuk villaywanga kay pachapillata kay tuparipashu. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Mariusi, ya vienen los deportes. Así es, atentos, las novedades del deporte ecuatoriano y también mundial con David Lucero en breves minutos. Gracias por su compañía, buenas noches. Que descansen.